Naruto la piedra angular del mundo 91, 100. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. El reinado del segundo Hokage, Tobirama Senju, comenzó oficialmente tras el incidente del paso del diente de piedra y el humo del contraataque fronterizo. Como un ingeniero meticuloso e implacable, se dedicó a desmantelar y reensamblar la compleja maquinaria de Konoha, intentando transformarla en una fortaleza de guerra altamente eficiente, basada en la lógica y las reglas. La autoridad del código de Konoha alcanzó un nivel sin precedentes. Las reglas detalladas para la implementación del código, supervisadas personalmente por Tobirama, tenían un amplio alcance y regulaban meticulosamente todo, desde la aceptación de misiones y la asignación de recursos hasta el ascenso ninja y la conducta diaria. Cualquier desviación del código estaría sujeta a la vigilancia exhaustiva y al severo castigo de Root. Una escalofriante sensación de orden reemplazó la atmósfera relativamente relajada de la era del primer Hokage, impregnando cada rincón de la aldea. Los Anbu y Root se convirtieron en las extensiones más directas de la voluntad de Tobirama. Los Anbu eran responsables de las operaciones de élite y la recopilación de inteligencia vital en público. Su entrenamiento era más riguroso y priorizaban la lealtad sobre la capacidad. Root, por otro lado, operaba en la sombra, responsable de las purgas internas, la infiltración tras las líneas enemigas y todas las demás misiones clandestinas. Shimura Danzo encarnaba a la perfección esta espada oscura. Sus métodos eran tan despiadados que incluso algunos clanes ninja veteranos se percataron de ello. Sin embargo, debajo de este nuevo orden aparentemente monolítico, otra fuerza está creciendo silenciosamente, de una manera más encubierta y tenaz. Senjugen, antiguo arquitecto y gobernante de facto del sistema, se ha relegado por completo a un segundo plano. Ya no participa en la vida política cotidiana y rara vez aparece en público. Pero, a ojos de quienes realmente comprenden la situación, su influencia no se ha disipado, sino que ha adquirido otra forma. La Academia Ninja se convirtió en una de las fortalezas más importantes de Xuan. Conservó el título honorario de director honorario y lo utilizó como base para dedicar gran parte de su energía a la reforma educativa. Lideró la creación de un fondo especial para el desarrollo de talentos, financiado en secreto por el Banco de Puntos de Contribución, específicamente para apoyar a los estudiantes que demostraron un talento extraordinario en campos específicos, como la deducción teórica, el desarrollo de equipos y la innovación médica, pero que tuvieron dificultades para destacar en el actual sistema de evaluación centrado en el combate. Revisó personalmente algunos libros de texto de los cursos básicos, añadiendo más contenido sobre flexibilidad táctica, la aplicación a fondo de la naturaleza de los chakras y la historia continental, especialmente la investigación sobre el sabio de los 6 caminos y las leyendas antiguas. Más importante aún, supervisó y guió constantemente a un grupo de jóvenes talentos prometedores, entre ellos Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Koharu Utatane y Omura Mito. Ya no impartía órdenes directas, sino que influía sutilmente en su forma de pensar mediante la asignación de proyectos de investigación, la organización de simulacros tácticos e incluso ocasionales conversaciones privadas. Inculcó en Hiruzen el concepto de equilibrar la voluntad de fuego con la flexibilidad. Equilibró sutilmente la lealtad extrema de Danzo con su comprensión del poder y el orden. Y guió a Koharu y Omura a considerar el equilibrio entre el diseño institucional y las necesidades humanas. El Comité de Revisión del Reglamento de Guerra se convirtió en un escenario de enfrentamientos ideológicos. Aunque Tobirama ostentaba firmemente el poder de decisión final, la mera existencia del comité proporcionaba un cauce legítimo para las voces disidentes. Nakashima, con su superior perspicacia política y habilidades tácticas, maniobró hábilmente dentro del comité, uniendo a representantes de los clanes Akimichi, Yamanaka y Uchiha para impulsar continuamente la formulación y la implementación experimental de directrices de operaciones especiales que enfatizaban la flexibilidad práctica en combate. Cada paso de estas directrices significaba que se abría una pequeña grieta en el muro de orden absoluto construido por Tobirama. Aunque Gen no participó directamente, sus ideas, a través de Kashima y otros, permearon e influyeron continuamente en el perfeccionamiento del sistema militar de Konoha. En las sombras más profundas, los planes contra Akatsuki y la base lunar nunca cesaron. 8N0BC0M. El equipo de investigación de Agurame Shiki ha logrado un gran avance en el análisis de huevos de insectos mutados y los restos del ojo de Dios.
Aislaron con éxito una frecuencia de chakra extremadamente única, diferente a cualquier atributo conocido, y cercana a una especie de comando o coordenada. Gen deduce que esta probablemente sea la clave para la comunicación a larga distancia entre los miembros de Akatsuki o con la base lunar. Basándose en este descubrimiento, Xuan ordenó a Ziwei que intentara replicar esta frecuencia y estudiara sus técnicas de interferencia y blindaje. Al mismo tiempo, ordenó al equipo de reconocimiento Qingying que intensificara la vigilancia del nodo del reino Tang, centrándose en registrar las fluctuaciones de esta frecuencia especial cada vez que se activaba, con el fin de descifrar los patrones de información que transmitía. Esta es una competencia silenciosa. Un bando construye orden a la vista de todos, mientras que el otro acumula fuerza en la sombra para enfrentar las amenazas de más allá de las estrellas. En la frontera, las operaciones de represalia lideradas por Root han dado resultados significativos. Varios puestos de avanzada y centros logísticos de Kumogakure e Iwagakure fueron aniquilados, y los comandantes enemigos involucrados en el ataque fueron asesinados. Konoha, mediante métodos sangrientos, detuvo temporalmente los ataques de las dos grandes potencias, y la situación fronteriza entró en un breve y frágil período de calma. Como resultado, el prestigio de Danzo Shimura aumentó considerablemente y su posición en el corazón de Tobirama se afianzó aún más. El poder de Root también se expandió en consecuencia, extendiéndose más y sus acciones se volvieron más inescrupulosas. Algunas voces que expresaban su descontento con las políticas actuales o la forma de actuar de Root comenzaron a desaparecer silenciosamente. Senju-gen observó todo esto con frialdad. En su ojo de deducción, el futuro de Konoha presentaba un espectro aún más complejo. La orden de Tobirama trajo estabilidad y eficiencia a corto plazo, pero también sembró las semillas del estancamiento y la represión. La raíz de Danzo se convirtió en una espada afilada para mantener el orden, pero su expansión descontrolada podría convertirse en un nuevo tumor maligno. Sus esfuerzos encubiertos en materia de reformas educativas, reservas tecnológicas, reconocimiento y contramedidas contra Akatsuki fueron inversiones a largo plazo en preparación para la batalla final. Estas medidas tardaron en surtir efecto e incluso podrían haberles parecido improductivas a Tobirama y Danzo, pero Gen sabía que contra un enemigo del calibre de Otsutsuki, confiar únicamente en el sistema de ninjutsu y las tácticas de guerra existentes no ofrecía ninguna posibilidad de victoria. Bajo el firme liderazgo del segundo Hokage, Konoha, como un buque de guerra con blindaje reforzado y una espiga más afilada, surcó el mar en constante evolución del mundo ninja. El Senju-gen, por su parte, era como un navegante invisible en este buque de guerra, adaptándose a la velocidad y el estilo del nuevo capitán mientras calibraba silenciosamente el rumbo que apuntaba hacia las estrellas lejanas. Nuevas llamas y viejas sombras se entrelazan en la colosal nave Konoha, creando un concierto sutil pero tenso. Bajo la calma superficial se esconde un choque de ideologías, un equilibrio de poder y planes divergentes para el futuro. ¿A dónde conducirá este concierto? ¿A un futuro más glorioso o se derrumbará bajo la división interna y la presión externa? La respuesta se esconde en la noche de los tiempos y en las decisiones que cada persona tome a continuación. El invierno del sexto año de Konoha pareció excepcionalmente largo. El nuevo orden establecido por el segundo Hokage, Tobirama Senju, con su puño de hierro y su racionalidad, era como la nieve que cubría la aldea. Suave por fuera, pero congelando demasiada vitalidad y firmeza en su interior. Sin embargo, el punto de inflexión del destino suele ocurrir en los momentos más inesperados y de las formas más crueles. Estalló un conflicto fronterizo sin precedentes, meticulosamente planeado por la aldea Nube Oculta. La intensidad del conflicto superó con creces los ataques de sondeo anteriores. Claramente, Raikage aprovechó la oportunidad que le brindaba la agitación interna de Konoha debido a las reformas institucionales y al enfoque de Tobirama en las purgas internas y el desarrollo de Root, intentando debilitar las defensas fronterizas de Konoha y recuperar la reputación perdida debido a las represalias de Root. Despachos urgentes desde el frente inundaban la oficina del Hokage. La situación era crítica, con varios pasos clave al borde del colapso. Tobirama Senju se enfrentaba a un dilema. Enviar un gran ejército lo arriesgaba a verse envuelto en una guerra a gran escala con Kumogakure, lo que le daba al siempre vigilante Iwagakure la oportunidad de aprovechar la situación. Confiar únicamente en las defensas fronterizas existentes probablemente sería insuficiente para resistir el feroz ataque planeado desde hacía tiempo por Kumogakure. En el momento crítico, Tobirama Senju demostró su decisión y responsabilidad como Hokage.
Decidió liderar personalmente una fuerza de apoyo compuesta por miembros de élite de Suanbu directo y de varios clanes al frente, aplastar al grueso de Kumogakure con la velocidad del rayo, obligarlos a volver a la mesa de negociaciones y, al mismo tiempo, disuadir a Iwagakure. Esta es una estrategia arriesgada y con grandes recompensas. Con la formidable fuerza y prestigio de Tobirama, sumado a la destreza combativa de las tropas de élite de Konoha, las probabilidades de éxito son considerables. Sin embargo, poner en peligro al propio Hokage es, en esencia, una apuesta arriesgada. En vísperas de su partida, Tobirama llamó a Gen Senju a la oficina del Hokage. Los dos hermanos se encontraron a solas una vez más, pero el ambiente era diferente al de cualquier otra ocasión. Afuera, la fina nieve caía silenciosamente. Gen, mientras no estoy, la aldea, está en tus manos. La voz de Tobirama seguía siendo fría y dura, pero en el fondo de sus ojos había un atisbo de confianza apenas perceptible. Sabía muy bien que si algo le ocurría en el frente, el único que podría estabilizar la situación en Konoha era su insondable hermano menor. Xuan observó el perfil de su hermano mayor, cada vez más sombrío tras años de preocupación, mientras la información fluía tranquilamente por sus ojos psíquicos. Ya había previsto los riesgos de este viaje. Tras la ofensiva de la aldea de la Nupe se escondían sutiles indicios de la actividad de Akatsuki, una señal de alerta que se alzaba en su interior. Pero no lo disuadió. Algunas responsabilidades debían recaer sobre el propio Hokage. Me aseguraré de que la aldea esté a salvo, prometió Xuan con solemnidad, con un tono sereno pero con una gran carga. Tobirama asintió sin decir nada más. Las complejas y tácitas emociones y diferencias ideológicas entre los dos hermanos se transformaron en una responsabilidad compartida por Konoha. Al día siguiente, bajo la mirada compleja de los aldeanos, el segundo Hokage, Tobirama Senju, condujo a sus tropas de élite a la frontera llena de humo. Sin embargo, el curso de la guerra a menudo excede incluso los cálculos más precisos. Tras la llegada de Tobirama al frente, las primeras etapas de la guerra transcurrieron según lo previsto. Bajo su mando, las tropas de élite de Konoha obtuvieron victoria tras victoria, deteniendo con éxito la ofensiva de la aldea de las nubes. Sin embargo, en una crucial batalla de persecución, Tobirama y su guardia personal cayeron inesperadamente en una trampa meticulosamente preparada. La trampa no provenía del ejército principal de Kumogakure, sino de un grupo de ninjas cuyas identidades se desconocían, pero cuya fuerza era excepcionalmente formidable y cuyos métodos eran extraños y despiadados. Trabajaban en equipo a la perfección, sus tácticas eran ingeniosas, y lo que era aún más aterrador era que parecía haber un enemigo entre ellos capaz de usar técnicas prohibidas similares a las de Akatsuki, que distorsionan la energía natural. En medio de la feroz batalla, para proteger a sus subordinados, Tobirama usó con fuerza una técnica prohibida de estilo agua que superaba sus capacidades. Si bien logró repeler al poderoso enemigo, también sufrió daños irreparables, y su núcleo de chakra casi colapsó. Cuando los guardias sobrevivientes arriesgaron sus vidas para traer a Tobirama, gravemente herido e inconsciente, de regreso a Konoha, toda la aldea quedó sumida en un inmenso shock y pánico. El ambiente en la oficina del Hokage era opresivamente sofocante. La jefa del equipo médico, Nono, con el rostro pálido como la muerte, informó el diagnóstico. Señor Tobirama, múltiples vías de chakra están cortadas, su fuerza vital se está agotando rápidamente, me temo que no hay esperanza de recuperación. Los líderes de clan y los ancianos de alto rango que acudieron al lugar se miraron con incredulidad y confusión. La repentina caída del segundo Hokage había dejado a Konoha, que apenas comenzaba a restablecer el orden, completamente desorientada. Los ojos de Danzo Shimura estaban inyectados en sangre y exudaba un aura violenta. Miró fijamente a su maestro, quien yacía débilmente en la cama, y de repente miró a Gen Senju, quien estaba de pie a un lado con expresión solemne. Sus ojos estaban llenos de sospecha y escrutinio. 8 novela. Justo cuando la gente estaba llena de ansiedad y surgían corrientes subterráneas, Tobirama, acostado en su lecho de enfermo, despertó lentamente. Su rostro estaba pálido, pero su mirada aún era aguda mientras examinaba con dificultad a la gente reunida alrededor de su cama. Su mirada finalmente se posó en Senju General y Gen y la voz de Tobirama era débil, pero llegó a los oídos de todos con claridad, Konoha y te confío y ten cuidado y derroti. Estas últimas palabras fragmentadas, como un trueno final, resonaron en los corazones de todos. Le cedió el puesto de Hokage a Senju Gen, quien, en apariencia, no tenía mucho poder real. Además, les advirtió explícitamente que tuvieran cuidado con Root, que él mismo había establecido.
Habiendo dado estas palabras finales, Tobirama Senju, el segundo Hokage que había intentado dar forma a Konoha con absoluta racionalidad, cerró lentamente los ojos y su chakra se disipó por completo. La oficina estaba en un silencio sepulcral. El segundo Hokage ha caído. Un dolor inmenso y un vacío de poder aún mayor descendieron simultáneamente sobre Konoha. Todas las miradas estaban fijas en Senju general. Había escrutinio, expectativa, inquietud y también, la frialdad y hostilidad no disimuladas en los ojos de Shimura Danzo. Xuan avanzó lentamente, se inclinó y cerró con suavidad los ojos de su hermano, que no podía cerrar en paz. Su rostro permanecía inexpresivo, pero la luz en lo profundo de sus ojos de adivinación, que se arremolinaban como una galaxia, se volvió aún más profunda y fría. Se enderezó, examinó a cada una de las figuras clave de Konoha presentes, su voz firme y poderosa, con una autoridad incuestionable, como si hubiera anticipado este momento durante mucho tiempo. Con efecto inmediato, Konoha entra en estado de alerta máxima. La noticia de la caída del segundo Hokage se mantendrá en secreto. El anuncio oficial será que el Hokage está gravemente herido y se recupera. Todas las tropas fronterizas estarán en absoluta defensa. Asumiré temporalmente el mando del Anbu. Notifique a Narakashima, Akimichi Touichi, Yamanaka Inoichi, Uchiha Fugaku, y Shimura Danzo que en media hora se celebrará una reunión de emergencia para la toma de decisiones supremas. Sus instrucciones fueron claras y serenas, estabilizando al instante la situación, que estaba a punto de descontrolarse. No dio tiempo a nadie para cuestionar ni objetar. La mirada de Senju-gen finalmente se posó en Danzo, cuyo rostro estaba pálido. Su expresión era tranquila, pero transmitía una inmensa presión. Danzo, recordé la advertencia de Tobirama. Ahora, llévame a ver a Roth. La sombra se ha desvanecido, y el futuro de Konoha, y el control de la guerra oculta en las profundidades de las estrellas, ahora recae oficialmente sobre los hombros del Gen Senju. Las verdaderas corrientes subterráneas apenas comienzan. La noticia de la muerte de Tobirama Senju fue reprimida por Gen Senju con puño de hierro, pero el temblor que invadía Konoha, originado por el colapso del núcleo de energía, no pudo ocultarse por completo. La aldea continuó funcionando y se siguieron asignando misiones, pero una opresiva sensación de fatalidad inminente mantenía en vilo a todos los ninjas perspicaces. Media hora después, en el último piso del edificio Hokage, en la cámara ultrasecreta del consejo. Narakashima, Akimichi Doira, Yamanaka Inoichi, Uchiha Fugaku, Shimura Danzo y varios consejeros y ancianos muy respetados se reunieron. La atmósfera era tan densa que era casi tangible. El aire parecía haberse detenido. Todas las miradas estaban fijas en el asiento principal, vacío, lo que simbolizaba la autoridad del Hokage temporalmente suspendida. Senju-gen permanecía de pie junto al asiento principal, con expresión serena, pero sus ojos, agudos por la deducción, eran como estanques helados sin fondo, escudriñando a todos los presentes. Como ya saben, la situación es la descrita. Gen fue directo al grano, sin lamentaciones ni cumplidos innecesarios, con una voz tranquila que rozaba la crueldad. El hermano Tobirama derramó su última gota de sangre por Konoha y se le confió la tarea de gestionar temporalmente los asuntos de la aldea para estabilizar la situación. Sus palabras eran como piedras arrojadas a un lago en calma, provocando diferentes reacciones. Narakashima asintió levemente, mostrando apoyo en su mirada. Akimichi Toudou resopló con fuerza, con los puños apretados, en una mezcla de dolor y declaración. Yamanaka Inoichi permaneció en silencio. Su percepción espiritual cubría sutilmente toda la zona, percibiendo las fluctuaciones emocionales de todos los presentes. La expresión de Uchiha Fugaku era solemne, con su Sharingan ligeramente activado mientras observaba a Gen y Danzo. El rostro de Danzo Shimura estaba tan oscuro que parecía agua. Miró fijamente a Gen con voz ronca y gélida. Señor Gen, no es que no le creamos, pero, el puesto de Hokage está relacionado con la supervivencia de la aldea. ¿Cómo puede decidirse basándose solo en un último deseo? Además, ¿cuál era el significado de las últimas palabras del maestro? ¿Cuidado con Roth? ¿Será que alguien está conspirando secretamente contra nosotros? No terminó la frase, pero la acusación que contenía era evidente. La mirada de Xuan se cruzó con la de Danzo con serenidad, sus ojos de deducción desprovistos de cualquier ondulación. Danzo, las últimas palabras de Tobirama son un recordatorio para mí y una advertencia para ti también. El poder de la raíz es una herramienta poderosa para proteger a Konoha, pero si se descontrola, también será contraproducente. En este momento, las amenazas externas que Konoha enfrenta superan con creces tu imaginación. La lucha interna es un camino a la muerte.
no le dio a Danzo más oportunidad de discutir, y se dirigió directamente a la multitud con tono decidido. La máxima prioridad ahora es la estabilidad. Externamente, bloqueen toda la información, implementen una defensa a gran escala en las fronteras, finjan debilidad para crear una falsa sensación de seguridad en la aldea de la nube oculta y la aldea de la piedra oculta. Internamente, mantengan todo normal. El sistema de puntos de contribución, el sistema de misiones y la Academia Ninja deben funcionar según las normas vigentes, y no debe haber caos. En segundo lugar, el mando militar se consolidará temporalmente. El Ambu estará bajo mi mando directo, y Root. La mirada de Gen volvió a posarse en Danzo. Seguirá al mando, pero todas las operaciones importantes deben serme informadas y aprobadas antes de que puedan llevarse a cabo. La defensa fronteriza será coordinada por Narakashima, y Akimichi, Yamanaka, Uchiha y las élites de cada clan deberán cooperar incondicionalmente para formar un comando de defensa conjunto. Este fue un plan extremadamente audaz. Al controlar directamente a los Ambu, se limitó el poder ilimitado de la organización raíz, mientras que las defensas fronterizas específicas se confiaron al trío Inoshikacho, conocido por su inteligencia, y al poderoso clan Uchiha. Esto no solo protegería eficazmente contra enemigos externos, sino que también, en cierta medida, contrarrestaría a Danzo. El rostro de Danzo se tornó aún más feo, pero al ver la mirada incuestionable de Gen y el sutil apoyo de Narakashima y los demás a su lado, supo que no sería prudente arremeter en ese momento. Solo pudo contener su ira y soltar un resoplido frío, lo que se consideró una admisión de culpa. En tercer lugar, la voz de Xuan se suavizó, pero tenía más peso. Con respecto a la sucesión formal al puesto de Hokage, todos tenían el corazón en la garganta. Ese era el meollo del asunto. De acuerdo con la tradición establecida por el primer y el segundo Hokage, y considerando la situación actual de la aldea, el puesto de Hokage debe ser decidido por los altos mandos y tener en cuenta la opinión pública, dijo Xuan lentamente. En este momento crítico, elegir apresuradamente a un nuevo Hokage podría fácilmente desembocar en el caos. Propongo establecer el puesto de Hokage interino para supervisar todos los asuntos de la aldea hasta que los enemigos externos sean derrotados y la aldea se estabilice, antes de elegir un Hokage formal. Hokage interino. Este es un puesto inédito. Su poder es casi igual al del Hokage, pero evita la controversia sobre el título. Apoyo que Lord Gen asuma temporalmente el cargo de Hokage. Narakashima fue el primero en expresar su opinión con tono firme. Yo también. Dijo Akimichi TMDM en voz alta. 8-9. Yamanaka Inoichi asintió levemente. Uchiha Fugaku reflexionó un momento y luego dijo. El clan Uchiha apoya al señor Gen para estabilizar la situación. Los consejeros y ancianos intercambiaron miradas y finalmente asintieron lentamente. Las habilidades de Xuan en anteriores reformas del sistema y al lidiar con la amenaza de Akatsuki, así como su serenidad ante el peligro, los llevaron a confiar en él. La situación está resuelta. Aislado e indefenso, el rostro de Shimura Danzo palideció. Finalmente, logró articular una frase con los dientes apretados. No tengo objeción. En ese caso, Senju-gen dio un paso al frente y se detuvo frente al asiento principal vacío. Aunque no se sentó, su figura pareció fundirse con el asiento, irradiando una presión invisible. De ahora en adelante, yo, Senju-gen, asumiré temporalmente las funciones de Hokage y me encargaré de todos los asuntos de la aldea. Espero que todos cooperen sinceramente y superemos juntos este momento difícil. No se convirtió en Hokage, pero el poder ya estaba firmemente en su poder. Tras la reunión, Xuan se dedicó de lleno a su trabajo. A través de los Ambu y Kashima en Nara, comprendió rápidamente la situación detallada en la frontera y los últimos movimientos de Kumogakure e Iwagakure. Con sus ojos de deducción activados al máximo, analizó cada pieza de información y calculó el posible siguiente movimiento del enemigo. Aunque la ofensiva de la aldea de la nube ha disminuido temporalmente, su fuerza principal no se ha retirado, aparentemente esperando algo. También se han registrado movimientos inusuales en la frontera de la aldea de Iwagakure, pero no son de gran magnitud y parecen más bien estar observando, informó Narakashima. Están esperando noticias de nuestro conflicto interno, y esperando una mejor oportunidad para intervenir, evaluó Xuan con calma. Ordenen a la frontera que siga reforzando sus defensas, reduzcan las patrullas y eviten cualquier contacto innecesario.
Al mismo tiempo, envíen en secreto varios escuadrones de élite, disfrazados de ninjas errantes o caravanas de mercaderes, para infiltrarse en el país del rayo y el país de la tierra, difundiendo información falsa como que Konoha está estable internamente y que el segundo Hokage solo resultó levemente herido, para confundir al público. Además, dijo Gen, mirando a Aburame Shiki, que había sido convocado en secreto. El monitoreo del nodo de aguas termales no se puede detener, especialmente preste atención a si hay alguna actividad anormal en el nodo antes y después del accidente de Tobirama. Sospechaba que la emboscada que Tobirama sufrió podría estar relacionada con Akatsuki o incluso con la base lunar. Zetsu Negro nunca dejaría pasar esta oportunidad de perturbar Konoha. Entendido. Ziwei aceptó la orden. Finalmente, Xuan se quedó solo junto a la ventana de la oficina del Hokage, contemplando Konoha, donde aún brillaban algunas luces en la noche. Dentro de su ojo de deducción, incontables afluentes del futuro fluían sin cesar. En su interior, la raíz de Danzo yacía latente como una serpiente venenosa. En el exterior, dos grandes naciones afilaban sus cuchillos. Y sobre las estrellas, se cernía una sombra aún más aterradora. La presión era inmensa, pero su mente permanecía clara. Hermano Tobirama, heredaré tu camino inacabado y tus esperanzas para Konoha, y lo recorreré a mi manera. Abrió la palma de su mano, y un kunai especialmente diseñado, grabado con patrones estelares, giraba entre sus dedos. Este kunai estaba conectado a una red de coordenadas ocultas del dios del trueno volador que había establecido en secreto por toda la aldea e incluso en el país del fuego. Este era su último recurso, reservado para él y para Konoha. Emite la orden. Proyecto Spark. Inicia la segunda fase, dijo Xuan suavemente a la oficina vacía. Se distribuyó una nueva directiva por canales conocidos solo por unos pocos. Esas semillas que había financiado y alimentado en secreto, esos proyectos centrados en la futura investigación tecnológica y teórica, acelerarían su progreso de forma aún más discreta. Fue designado para una misión crucial y recibió las riendas del poder. La era de Senju-gen comenzó oficialmente, de una forma que él mismo jamás había previsto. Se enfrentó a una Konoha acosada por problemas internos y externos, plagada de crisis, y el preludio de una guerra que trascendía el mundo ninja, una guerra que se cernía sobre el destino de todo el planeta. Cada decisión que tomara determinaría el futuro de Konoha y, de hecho, del mundo entero. Senju-gen, actuando como Hokage interino, tomó el control de Konoha. Sus acciones decisivas y estrategias previsoras estabilizaron rápidamente la situación, que casi se había derrumbado tras la muerte del segundo Hokage. Las fronteras quedaron temporalmente seguras gracias a su engaño estratégico y sus impenetrables defensas. Internamente, el sistema de puntos de contribución y la Academia Ninja mantuvieron la moral pública estable. Sin embargo, todos sabían que el título de Hokage interino no era una solución a largo plazo. Konoha necesitaba un líder legítimo que uniera todas las fuerzas y se preparara para la tormenta inminente. La transición del poder se lleva a cabo silenciosamente en medio de corrientes subterráneas y luchas de poder. Danzo Shimura y la raíz que controlaba eran la variable más importante. Las últimas advertencias de Tobirama aún resonaban, y el propio Danzo albergaba sospechas y resentimiento hacia General Gen. No tenía prisa por eliminar el poder de raíz, ya que eso solo provocaría una feroz reacción. Adoptó una estrategia más indirecta. A través del Comando de Defensa Conjunto liderado por Kashima Nara, trasladó algunas de las fuerzas de élite de raíz a las zonas más peligrosas de la frontera, utilizando su poder de combate mientras las mantenía a la intemperie, lejos del núcleo del poder de la aldea. Al mismo tiempo, reforzó su control absoluto sobre los Ambui, con la ayuda de la red que permanecía en Seikage de Kagami Uchiha, cuya visión se había recuperado parcialmente y se había convertido en asesor estratégico, monitoreó y supervisó en secreto las actividades de raíz dentro de la aldea. Por otro lado, Gen aceleró el trabajo del Comité de Revisión de Reglamentos de Guerra. Se formularon y pusieron a prueba rápidamente numerosas directrices de operaciones especiales más flexibles, basadas en la retroalimentación del combate, lo que mejoró considerablemente la capacidad de respuesta y supervivencia de las tropas fronterizas. Estas medidas obtuvieron un amplio apoyo de los ninjas rasos y también debilitaron la influencia del modelo de control de Danzo, basado exclusivamente en el terror y la obediencia absoluta. Mientras tanto, Xuan no había olvidado la espada que colgaba en el cielo. El monitoreo de los nodos de la Tierra del Agua Caliente y la investigación sobre tecnología de comunicación mutada continuaban en secreto.
encargó a Shizumi Aburame que comenzara a construir un prototipo de la red de comunicación cifrada de Konoha, más encubierta y segura, basada en el análisis de las frecuencias de comunicación enemigas. El momento, catalizado por presiones internas y externas, fue madurando gradualmente. Era principios de la primavera del 7º año del reinado de Konoha. La nieve se derritió y todo revivió, pero la situación en el mundo ninja se volvió cada vez más tensa. Tras el fracaso de sus intentos de sondeo, Kumogakure e Iwagakure parecieron perder la paciencia, y los enfrentamientos fronterizos volvieron a intensificarse, esta vez a mayor escala que antes. Incluso hubo informes de inteligencia que indicaban que altos funcionarios de ambos países mantenían contactos secretos con la intención de presionar conjuntamente a Konoha. Las amenazas externas, como una soga, asfixian a Konoha. Internamente, los llamados a un nuevo Hokage son cada vez más fuertes. Ya sea para estabilizar la moral o para prepararse para una posible guerra importante, Konoha debe establecer rápidamente un verdadero líder. En este contexto, se convocó oficialmente una reunión ampliada de los funcionarios de alto nivel de Konoha y un voto de confianza entre los Jonin. El ambiente en el lugar era solemne y digno. Todos los jefes de clan, jefes de departamento y todos los oficiales Jonin de la aldea estaban reunidos. Este sería el momento que determinaría el futuro de Konoha. Senjuken se sentó tranquilamente a un lado del asiento principal. Shimura Danzo se sentó frente a él, con la mirada llena de malicia. Nara Kashima, Akimichi Toudou, Uchiha Fugaku y otros estaban de pie a su izquierda y derecha. La reunión comenzó con varios asesores y ancianos explicando la grave situación actual y la necesidad de nombrar un Hokage lo antes posible. A continuación, se llevó a cabo la crucial votación de confianza de los Jonin. De acuerdo con las reglas de la reunión de alto nivel de Konoha, provisionales, que Gen impulsó previamente para su revisión, la selección del Hokage debe pasar por un proceso dual de nominación por parte de los líderes de alto nivel y un voto de confianza por parte de los Jonin. Nara Kashima fue el primero en ponerse de pie y proclamó en voz alta. Nominó al señor Senjuken para sucederlo como tercer Hokage de Konoha. El señor Gen se hizo cargo de los asuntos de la aldea en tiempos de crisis, estabilizando tanto los asuntos internos como los externos. Sus habilidades, prestigio y contribuciones a la aldea son evidentes. Las reformas institucionales y los principios de combate que promovió también han demostrado satisfacer las necesidades actuales de Konoha. Creo que bajo el liderazgo del señor Gen, Konoha sin duda superará esta crisis y avanzará hacia un futuro más sólido. Lo secundo. Resonó la voz de Akio Todo. Estoy de acuerdo, afirmó sucintamente Yamanaka Inoichi. El clan Uchiha apoya al señor Gen, dijo Fugaku Uchiha con voz profunda. El apoyo conjunto del trío Inoshikacho y el clan Uchiha sentó una base sólida. Posteriormente, representantes de numerosos clanes menores, como los Inuzuka, Aburame y Hyuga, representantes de la rama familiar, también expresaron su apoyo. En los últimos años, Gen ya había conseguido un amplio apoyo, especialmente entre los ninjas de rango inferior y las generaciones más jóvenes, gracias a las reformas institucionales, el sistema de puntos de contribución y su énfasis en la educación y la tecnología. El rostro de Danzo se tornó extremadamente sombrío. Se levantó bruscamente, observó la sala y dijo con voz gélida. Nunca he dudado de las habilidades del señor general, pero el puesto de Hokage es fundamental para la aldea. La filosofía del señor Gen prioriza demasiado la flexibilidad y el desarrollo. Con enemigos poderosos rodeándonos, es demasiado arriesgado. Lo que Konoha necesita es disciplina férrea y obediencia absoluta. Creo. Danzo, lo interrumpió Xuan con calma, en voz baja, pero atrayendo la atención de todos al instante. La disciplina y la obediencia son para ganar y proteger la aldea, no para el propósito en sí. Tobirama estableció el orden para la estabilidad y el desarrollo de Konoha, no para convertirla en un frío campamento militar. La amenaza actual ya no puede ser afrontada por una simple confrontación militar. Necesitamos fuerza, y también sabiduría. Necesitamos orden, y también vitalidad. Necesitamos proteger la tradición, y también mirar hacia el futuro. Novela. Su mirada recorrió a cada Jonin presente, sus ojos de deducción aparentemente contenían sabiduría y confianza ilimitadas. No puedo prometer un camino fácil. El camino que nos espera estará inevitablemente lleno de espinas y sacrificios. Pero sí puedo prometer que haré todo lo que esté a mi alcance y sabiduría para llevar a Konoha a la victoria sobre todos los enemigos, ya sean chacales en la tierra o sombras más allá de las estrellas.
Haré de Konoha un hogar donde los niños puedan crecer en paz, donde los ninjas puedan alcanzar la gloria con sus contribuciones y donde todos los que aprecian la paz puedan encontrar refugio. No hubo palabras floridas, solo una promesa sencilla y una fuerte confianza. Estas palabras conmovieron profundamente a la mayoría de los presentes. Comienza la votación. El resultado no fue ninguna sorpresa. Más del 90% de los Jonin emitieron su voto de confianza. En el momento en que se anunciaron los resultados, una ovación atronadora estalló en la sala, aunque contenida. Muchos jóvenes Jonin, como Hiruzen Sarutobi, tenían los ojos brillantes de emoción y anticipación. Senjuken se levantó lentamente y caminó hacia el centro del salón. Aún no se sentó en la silla que simbolizaba el poder supremo, sino que miró a todos e hizo una profunda reverencia. Gracias a todos por su confianza. Yo, Qian Shou Xuan, sin duda estaré a la altura de sus expectativas. En ese momento, ya no era el Hokage interino, sino el legítimo tercer Hokage de Konoha. La transferencia de poder se completó con relativa fluidez. La era de Senjuken había comenzado oficialmente. Sin embargo, antes de que la alegría de la coronación se desvaneciera, llegó un informe urgente de inteligencia militar. Informe. Las fuerzas principales de Kumogakure e Iwagakure han realizado movimientos inusuales. Hay indicios de una movilización masiva de tropas en la frontera entre ambos países. También llegan noticias de la frontera de Sunagakure. El Kazekage Retsuto advierte que debemos estar alerta ante un posible ataque conjunto de ambos países. La sombra de la guerra se cernió instantáneamente sobre el recién nacido tercer Hokage. El rostro de Xuan no mostró sorpresa, solo una fría decisión. Observó a la multitud que acababa de reconocer su estatus. Su voz, resuelta, resonó por todo el salón. Parece que nuestro vecino pretende utilizar la guerra como regalo de felicitación por mi investidura. Entonces como quieran. Transmite mi orden. Konoha, entra en estado de guerra total. En esta batalla, no solo debemos repeler al enemigo, sino también asegurar la paz en Konoha durante los próximos 10 años. El tercer Hokage, Gen Senju, encendió su primer fuego en la frontera, desatando una guerra que se extendería por todo el mundo ninja. No solo tenía la responsabilidad de la supervivencia de Konoha, sino también la pesada carga de lidiar con la guerra interestelar que ya había comenzado silenciosamente, una guerra que se cernía sobre el destino del planeta. La verdadera prueba apenas comenzaba. La investidura del tercer Hokage, Gen Senju, fue como una espada afilada desenvainada repentinamente. Su fría luz atravesó el aire y cortó al instante el último rastro de vacilación e incertidumbre en Konoha, causado por la transición de poder. La sombra de la guerra ya no era una amenaza lejana, sino una dura realidad que pesaba en los corazones de todos los ninjas de Konoha. En la plaza bajo la roca Hokage, Senjuken no celebró una gran ceremonia de inauguración. Vestido con una túnica blanca de Hokage bordada con patrones de estrellas, se encontraba en una plataforma elevada, frente a los solemnes representantes de varios clanes, las filas de Jonin e innumerables aldeanos que habían acudido para enterarse de la noticia. No hubo una movilización apasionada, solo una declaración extremadamente tranquila, amplificada por el chakra, que llegó claramente a los oídos de todos. Kumakuya e Iwagakure ya han desplegado tropas en la frontera. La voz de Xuan era firme como una roca. Creen que Konoha perdió a sus secuaces porque perdió al segundo Hokage. Se equivocan. Su mirada era aguda mientras recorría cada rostro de la audiencia, ya estuviera tenso, enojado o decidido. Hoy, yo, Senjuken, en nombre del tercer Hokage, juro. La paz de Konoha estará protegida por la voluntad y la fuerza de los ninjas de Konoha. Cualquier enemigo que intente traer la guerra a nuestra patria pagará un precio sangriento. Esta batalla no es por conquista, sino por protección. Para proteger la tierra bajo nuestros pies, para proteger a nuestros seres queridos y para proteger la voluntad del fuego que dejaron la primera y la segunda generación. Todo el personal de combate, diríjanse a sus posiciones designadas inmediatamente. Equipos de logística, médicos y de barrera, operen a plena capacidad. Konoha, entra en estado de guerra total. Por Konoha. Las últimas 4 palabras, como yesca seca arrojada a un fuego furioso, encendieron instantáneamente la pasión y la determinación de todos. Por Konoha. El rugido estremecedor se elevó hacia el cielo, formando un aura invisible y poderosa que pareció disipar incluso las nubes oscuras del cielo. La máquina de guerra entró en acción con una eficacia sin precedentes. Bajo la coordinación del ojo de deducción de Senjuken, Konoha mostró una forma de guerra completamente diferente a la de la era del segundo Hokage.
A lo largo de la frontera, el Comando de Defensa Conjunto, liderado por Nara Kashima, opera con eficiencia. Ya no se limitan a líneas defensivas fijas y formaciones rígidas, sino que utilizan el terreno para construir un sistema de defensa multicapa, flexible y adaptable. Escuadrones de élite, equipados con nueva armadura de chakra, versión de producción limitada, y eficientes equipos de comunicación, actúan como ágiles tentáculos, explorando, hostigando y tendiendo emboscadas a lo largo de la vasta frontera. La fluida cooperación del trío Ino-Shikacho, la perspicacia del Sharingan y la cobertura del elemento fuego del clan Uchiha, el reconocimiento del Byakugan del clan Hyuga y la interferencia del enjambre de insectos del clan Aburame y las fortalezas de cada clan se integran orgánicamente, logrando una sinergia mayor que la suma de sus partes. Mientras tanto, el propio Senjugen estaba estacionado en el corazón de Konoha, con su ojo de deducción actuando como el radar y la unidad central de procesamiento más potentes. Mediante una red de comunicación cifrada, basada en descifrado preliminar y mejoras en la tecnología de Akatsuki, cada sutil cambio en el campo de batalla fronterizo, los movimientos de tropas y las intenciones tácticas de ambos bandos, se transformaban en un flujo masivo de datos que fluía a su mente. Siempre podía predecir con antelación la dirección principal del ataque enemigo, el despliegue de tropas e incluso las debilidades en sus líneas de suministro logístico, y emitir las instrucciones más precisas. Las fuerzas aliadas de Kumogakure e Iwagakure pronto aprendieron la lección. Habían anticipado encontrarse con una línea defensiva de Konoha debilitada por el caos y la baja moral debido al cambio de Hokage. Sin embargo, se encontraron con una red resistente y flexible. Sus ataques relámpago planeados se debilitaron gradualmente, sus maniobras de flanqueo cayeron repetidamente en emboscadas bien preparadas, y sus convoyes de suministro sufrieron grandes pérdidas bajo los esquivos ataques de las escuadras de Konoha. Los ninjas de Konoha parecen tener la capacidad de prever el futuro. Sin embargo, la crueldad de la guerra superó con creces nuestra imaginación. A pesar de la ventaja táctica de Konoha, su inferioridad numérica y la abrumadora fuerza de las fuerzas aliadas hicieron que la batalla fuera excepcionalmente brutal. Cada día, valientes ninjas de Konoha derramaban su sangre en el campo de batalla. La lista de muertos se hacía cada vez más larga, y un dolor profundo y opresivo envolvía a la aldea. En este ambiente de alta presión, Danzo Shimura y su clan raíz comenzaron a desempeñar un papel crucial. Llevaron a cabo las misiones más peligrosas y sucias. Sabotajes tras las líneas enemigas, asesinatos de comandantes enemigos, difusión de rumores e incluso métodos crueles para interrogar a prisioneros con el fin de obtener información. El enfoque despiadado de Raíz se convirtió en un eficaz elemento disuasorio en ciertos momentos, pero sus métodos sin escrúpulos también despertaron el descontento entre algunos clanes ninja tradicionales. Noviembre. Xuan manejó todo con calma. Necesitaba a Root como arma, pero debía mantenerla bajo control para que no se volviera en su contra. Aprobó tácitamente las operaciones de Root tras las líneas enemigas, pero reforzó la vigilancia de sus movimientos internos a través de la Guardia Oscura y prohibió estrictamente cualquier acción que pudiera afectar a la población civil o causar pánico interno. Al mismo tiempo, Xuan no olvidó la amenaza mayor. Convocó en secreto a Aburame Shiki y Uchiha Kagami. ¿Qué actividad inusual ha ocurrido en el nodo de la Tierra del Agua Caliente durante la guerra? Preguntó Xuan con mirada penetrante. La frecuencia de actividad ha aumentado significativamente. Ziwei se levantó las gafas de sol. La escala de energía transmitida también es mucho mayor que antes, y hemos capturado varias fluctuaciones de frecuencia especiales extremadamente breves pero extremadamente intensas, que difieren de los patrones de comunicación registrados anteriormente, y se asemejan más a algún tipo de señal de activación o comando de activación. Jin añadió. Según el monitoreo en torno a Qingying, el campo de energía en la zona cercana al nodo se ha vuelto extremadamente inestable. La fuga ocasional de energía distorsionada ha provocado mutaciones frenéticas en las criaturas cercanas. Sospechamos que Xiao o Zetsu Negro podrían estar intentando aprovecharse del caos. Un destello frío brilló en los ojos premonitorios de Xuan. Como era de esperar, Zetsu Negro jamás dejaría pasar esta oportunidad caótica. Sigan monitoreando, pero no se acerquen. Registren todos los datos, ordenó Xuan. Y, Ziwei, ¿cómo van los avances en nuestra red de comunicaciones y tecnología de interferencias? La infraestructura básica se ha completado, con cobertura que se extiende a las principales zonas fronterizas. El módulo de interferencia para las frecuencias de comunicación conocidas como Xiao también ha entrado en fase de pruebas, pero su eficacia y alcance aún están por verificar.
Acelera el proceso, dijo Xuan con voz grave. Presiento que lo usaremos pronto. El crisol de la guerra templó Konoha, y también templó la voluntad y la capacidad de decisión de Senju General. Tenía que ganar esta guerra ninja de vida o muerte que se le presentaba, a la vez que planeaba el enfrentamiento definitivo que trascendería las estrellas. En el frente, la batalla ha entrado en su fase de estancamiento más brutal. Tras los reveses iniciales, Kumogakure e Iwagakure ajustaron sus estrategias, lanzando oleadas de ataques implacables, aprovechando su superioridad numérica. Las defensas de Konoha se encontraban bajo una enorme presión, con varias fortalezas clave cambiando de manos repetidamente y las bajas en constante aumento. En el momento crítico, Senjugen tomó una decisión audaz. Abandonó Konoha en secreto y, utilizando la técnica del dios del trueno volador, apareció personalmente en el frente de batalla más intenso en el noroeste. En lugar de participar directamente en las batallas de primera línea, ascendió a la plataforma alta del puesto de mando de primera línea, activando completamente sus ojos de deducción y examinó todo el campo de batalla como un dios. Bajo su preciso mando, los defensores de Konoha parecieron cobrar vida. Cada ajuste táctico y cada movimiento de tropas impactó en el momento oportuno de la ofensiva de las fuerzas aliadas. La línea defensiva, que se derrumbaba, se estabilizó milagrosamente e incluso comenzó a organizar un contraataque efectivo. La noticia de que el tercer Hokage había llegado personalmente al frente fue como el estimulante más poderoso, aumentando enormemente la moral de los ninjas de Konoha. Xuan, sin embargo, centró parte de su atención en el borde del campo de batalla, en la zona donde la energía fluctuaba de forma anormal. Su intuición le decía que la pieza de Zetsu negro estaba a punto de ser colocada. Las llamas de la guerra rugieron y la sangre cubrió la tierra. En esta brutal prueba, el tercer Hokage, Gen Senju, tenía en sus manos el destino de Konoha y determinaría el futuro del mundo ninja. Pero una crisis mayor, acechando bajo la sombra de la guerra, se acercaba sigilosamente. El tercer Hokage, Gen Senju, fue personalmente al frente y, con su inigualable dominio deductivo, logró estabilizar el precario frente noroeste. La moral de los ninjas de Konoha se elevó, y sus defensas, como una roca con alma, resistieron firmes ante la furiosa marea de las fuerzas aliadas. Sin embargo, la mirada deductiva de Gen siempre mantenía una fría mirada fija en la zona al borde del campo de batalla, donde la energía fluctuaba de forma anormal. Su presentimiento era correcto. Justo cuando el campo de batalla principal estaba en un sangriento punto muerto, ocurrió un cambio repentino. En el centro de esa zona de energía anormal, el espacio se distorsionó violentamente como si lo desgarrara una mano gigante invisible, y una grieta espacial inestable, que titilaba con una luz púrpura fétida, se abrió a la fuerza. De dentro de la grieta, en lugar de los esperados miembros de Akatsuki o el ejército de Zetsu Blanco, docenas de criaturas aberrantes con formas aún más feroces y una energía aún más violenta surgieron. Estos monstruos eran similares a las bestias demoníacas del pantano olvidado, pero más grandes, con caparazones más gruesos, y la energía retorcida que los rodeaba era casi tangible, formando un escalofriante campo de fuerza oscuro. Sus ojos ya no eran de un carmesí puro, sino como cristales rotos, brillando con una luz caótica y dolorosa, y sus rugidos estremecían el alma. Aún más aterrador, tras aparecer, no se lanzaron a ciegas hacia las defensas de la aldea de la hoja. En cambio, como un ejército bajo un mando unificado, se dividieron en varios grupos, apuntando con precisión a varios puntos clave de las defensas de la aldea de la hoja. El puesto de mando, la estación médica y los depósitos de suministros. Llegaron como se esperaba. Los ojos de Xuan brillaron con una luz fría. Objetivo: destruir la grieta espacial e interceptar todas las variantes aberrantes. Notificar a Kashima que está a cargo de la defensa frontal. Contraer las defensas y esperar refuerzos. Ambu, Root. Sígueme al encuentro del enemigo. La orden se dio al instante. El comando directo de Élite Ambu, que estaba a la espera, junto con el sombrío Shimura Danzo y sus miembros de raíz, surgieron del flanco de la posición principal como dos torrentes de diferentes colores, dirigiéndose directamente a la zona de la muerte envuelta en luz púrpura. Por Konoha. Aplasten a estos monstruos. Rugió Danzo, liderando la carga. Los miembros de la raíz, como máquinas de matar frías, formaron una extraña formación, desatando un torrente de insidiosas y despiadadas técnicas prohibidas y herramientas ninjas sobre los mutantes que cargaban. Las fuerzas oscuras, por otro lado, se centraron más en la coordinación y la eficiencia, operando en pequeños equipos para aislar, rodear y eliminar objetivos en un intento de frenar el impulso de las aberraciones.
Sin embargo, estas nuevas aberraciones son mucho más poderosas de lo previsto. Sus campos de fuerza oscuros debilitan considerablemente los efectos del ninjutsu convencional, y su defensa física es increíblemente fuerte. Incluso los kunai y los ataques de viento de los Anbu solo pueden dejar marcas blancas superficiales en ellos. El veneno y el genjutsu de raíz también parecen tener poco efecto en sus mentes caóticas. La batalla se volvió feroz desde el principio. Aunque la división oscura y raíz eran élite, estaban en desventaja frente a las aberraciones, que tenían ventaja tanto en cantidad como en calidad, y las bajas comenzaron a ocurrir. Xuan no se unió de inmediato a la batalla. Se quedó suspendido en el aire, con su ojo de deducción funcionando a plena potencia, analizando la estructura y el flujo de energía de la grieta espacial, así como las debilidades de estas aberraciones. La estructura de la fisura es inestable, y la fuente de energía central proviene del interior. Estos monstruos fueron catalizados y teletransportados aquí a la fuerza. Su poder no les pertenece por completo. El núcleo debería estar en el cristal que tienen en la nuca. Ataquen allí. La voz de Xuan llegó al instante a los oídos de todo el personal de combate mediante comunicación cifrada. Al mismo tiempo, formó sellos con las manos y una enorme cantidad de chakra comenzó a condensarse. ¿Quieres mantener la grieta y transportar tropas? ¿Acaso me lo preguntaste? Rayo guiado por el dios del trueno volador, reverso. No intentaba mover la grieta, sino interrumpir e invertir su flujo de energía. Varios kunais del dios del trueno volador, especialmente diseñados y colocados cerca, brillaron con una luz cegadora, formando una matriz de energía inversa y cortando por la fuerza el ciclo energético de la grieta espacial. Zumbido. La grieta espacial tembló violentamente, la luz púrpura parpadeó erráticamente, la velocidad a la que se transportaban las aberraciones disminuyó significativamente y varias aberraciones que acababan de asomar la cabeza fueron destrozadas por la caótica energía espacial. Efectivo. La división oscura y raíz se revitalizaron y comenzaron a concentrar su potencia de fuego en los cristales en la nuca de la aberración. Pero en ese momento ocurrió otro acontecimiento inesperado. Una figura borrosa, como una sombra que se condensaba, emergió silenciosamente de la grieta que se desmoronaba. Carecía de forma física, parecía estar compuesta de pura malicia y oscuridad, con solo un par de ojos inexpresivos, como abismos, que observaban fríamente el campo de batalla, fijándose finalmente en Senjugen en el aire. El líder de los mortales, tu alma es bastante interesante. Una voz ronca y superpuesta, como los susurros de innumerables almas muertas, resonó directamente en la mente de Xuan. Es Zetsu Negro. O mejor dicho, es uno de sus clones más importantes. En el momento en que apareció este clon, todas las aberraciones fueron como si les hubieran dado un estimulante, su poder aumentó nuevamente, el campo de fuerza oscura casi se solidificó y la presión sobre el lado oscuro y rota aumentó drásticamente. Tus trucos terminan aquí. La expresión de Xuan permaneció inalterada mientras sus ojos deductivos se encontraban con los ojos del abismo, y la invisible batalla espiritual había comenzado. Sintió una voluntad fría y viscosa, llena de años de resentimiento y malicia acumulados, que intentaba erosionar su espíritu como una marea. Sin embargo, el poder espiritual de Xuan, perfeccionado mediante innumerables pruebas por el ojo de la deducción, ya era sólido como una roca, imbuido de una fría racionalidad que comprendía las leyes que rigen todas las cosas. La erosión alimentada por las emociones negativas, al encontrarse con esta barrera de racionalidad, no pudo penetrar ni un centímetro. Noilcom HMM, exclamó sorprendido el clon Jue Negro, claramente sin esperar que la defensa mental de Xuan fuera tan peculiar y poderosa. Aprovechando esta oportunidad, Xuan cambió sus sellos manuales nuevamente. Técnica de sellado. Cerradura estelar de 4 símbolos. Su plan B se activó. Alrededor del campo de batalla, 4 nodos ocultos estallaron repentinamente con luz de 4 colores. Azul, blanco, vermellón y negro, transformándose en 4 enormes cadenas de chakra. Como si estuvieran vivas, no se dirigieron hacia el clon de Zetsu Negro, sino que rodearon la inestable grieta espacial. Las cadenas brillaban con intrincadas runas estelares, que tenían un poder de supresión y purificación, estabilizando y encogiendo por la fuerza la grieta. ¿Quieres apagarlo? Demasiado tarde. El clon del Zetsu Negro emitió un chillido, y su cuerpo sombrío se expandió repentinamente en innumerables tentáculos negros como la brea que atacaron a Xuan, absorbiendo simultáneamente la densa y distorsionada energía que lo rodeaba, formando devastadoras ondas de choque oscuras.
La figura de Xuan se movía ágilmente en el aire, con su técnica del dios del trueno volador transformándolo en un fantasma, esquivando ataque tras ataque. Sus manos permanecieron selladas, activando por completo el sello de bloqueo estelar de los 4 símbolos. Danzo. Basta. Gritó Xuan con fuerza. Un destello despiadado brilló en los ojos de Shimura Danzo. Aunque estaba en desacuerdo con Gen, sabía que era más importante en ese momento. Técnica prohibida. Técnica de movimiento oscuro. Danzo golpeó el suelo con las manos, y la sombra bajo sus pies se expandió al instante, transformándose en un pantano oscuro y viscoso. Innumerables manos fantasmales hechas de sombra se extendieron, apretando firmemente los tentáculos formados por el clon de Zetsu negro. Aunque se destrozaban constantemente, lograron ralentizar su ataque. Todos los miembros de Root, detengan al enemigo a toda costa. Rugió Danzo, cargando personalmente hacia adelante para enfrentarse a los tentáculos sombríos en combate cuerpo a cuerpo. Con la desesperada resistencia de Root, Xuan finalmente ganó un tiempo precioso. Sellad. Con un grito gélido, la cerradura estelar de los 4 símbolos brilló con fuerza y se tensó bruscamente. La grieta espacial emitió un grito lastimero de presión insoportable, y finalmente fue aplastada, aniquilada y desapareció. En el momento en que la grieta desapareció, las aberraciones restantes en el campo de batalla parecieron perder su fuente de poder, sus movimientos flaquearon y sus campos de energía oscura se atenuaron notablemente. Ahora. Ataca con todas tus fuerzas. Ordenó Xuan. El lado oscuro y Raíz aprovecharon la oportunidad y desataron su ataque más fuerte, eliminando finalmente a estos problemáticos monstruos uno por uno. Al borde del campo de batalla, se restableció una calma temporal, dejando solo devastación y los cadáveres de los ninjas de ambos bandos. Al ver que la situación era desesperada, el clon de Zetsu negro se disipó lentamente, dejando solo un último y venenoso susurro que resonó en la mente de Xuan. Senju Geni, te recordaré y el resurgimiento de mi madre es imparable y nos volveremos a encontrar y las sombras se desvanecieron, pero la mente de Xuan seguía intranquila. Las tenues coordenadas reveladas por la grieta espacial al disiparse finalmente en su ojo de deducción, y la inmensa y ancestral malicia contenida en el clon del Zetsu negro, le indicaban que esta guerra fronteriza era solo el comienzo. El verdadero enemigo ya lo tenía en la mira, en Konoha. Descendió, mirando a las fuerzas Anbu y Ro gravemente dañadas, especialmente el rostro pálido de Danzo por el agotamiento, y dijo con voz profunda: limpien el campo de batalla y traten a los heridos. Konoha recordará este logro. Danzo resopló fríamente, no ofreció ninguna respuesta y se retiró silenciosamente a las sombras con los miembros restantes de Root. Xuan miró hacia el campo de batalla principal en la distancia, donde aún resonaban los gritos de batalla, su mirada helada. Envía un mensaje a Kashima. Ha llegado el momento del contraataque. Aunque los colmillos de sombra habían sido repelidos temporalmente, la amenaza de más allá de las estrellas ya se acercaba. Senju Gen sabía que debía poner fin a esta guerra terrestre cuanto antes para concentrar sus esfuerzos en lidiar con la verdadera crisis apocalíptica proveniente de la luna. La aniquilación de la grieta espacial y el resurgimiento de la Legión de Aberración fueron como cortar un látigo venenoso que las fuerzas aliadas blandían en secreto, y destrozaron por completo su ilusión de usar fuerzas no convencionales para romper las defensas de Konoha. En el campo de batalla principal, las fuerzas aliadas de la nube e Iwagakure, cuya moral se había visto enormemente reforzada por la mutación del flanco y cuya ofensiva fue como un maremoto, se detuvieron repentinamente como si las hubieran rociado con un balde de agua helada. Mientras tanto, la noticia de que el tercer Hokage, Gen Senju, había llegado personalmente al frente y, sin ayuda de nadie, había revertido la crisis, resonaba como los tambores de guerra más fervientes en los corazones de todos los ninjas de Konoha. La fuerza resurgió de sus cuerpos exhaustos, y sus inquebrantables fuerzas se alzaron una vez más sobre la desmoronada línea defensiva. En la plataforma elevada, Senju Xuan, vestido con túnicas blancas como la nieve, con sus túnicas de Hokage ondeando al viento, observaba a las fuerzas aliadas, ligeramente caóticas, cuyas líneas se habían visto interrumpidas por el cambio de fortuna. Su ojo de deducción, repleto de datos fríos y vibrantes, capturó al instante esa fugaz oportunidad. Nara Kashima. La voz de Xuan llegó al centro de mando directamente a través de la red cifrada. El flanco derecho del enemigo, en la intersección de Kumogakure e Iwagakure, ha sufrido una breve interrupción en su cadena de mando, dejando sus defensas vulnerables. Ordene a la fuerza principal de Akimichi que se concentre en un punto y abra una brecha.
Unidades Uchiha, brinden fuego de apoyo. Escuadrón Hyuga, guíen la ruta de asalto y eliminen a los centinelas. Tropas de montaña, interrumpan el canal de mando del enemigo con todas sus fuerzas. Las mujeres petroleras se abalanzan, oscurecen el campo de batalla y crean caos. La fuerza de reserva seguirá a las tropas de asalto y se infiltrará para ampliar las ganancias. Cada orden, precisa como un bisturí, se inyectaba instantáneamente en cada articulación de la máquina de guerra de Konoha. Al momento siguiente, la línea de defensa de Konoha se despertó repentinamente como un león dormido, dejando escapar un rugido atronador. Tanque bombardero humano. Akimichi Toichi tomó la delantera, transformando su enorme cuerpo en un martillo de guerra indestructible, liderando a los guerreros del clan Akimichi como una presa al estallar, estrellándose ferozmente contra la pequeña grieta que acababa de aparecer en la línea de defensa aliada. Liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego. Los tres Tomoe de Fugaku Uchiha giraron ante sus ojos, y un abrumador mar de fuego los siguió, envolviendo a los shinobi aliados que intentaban cerrar la brecha. El Byakugan del clan Hyuga ve a través de todos los obstáculos, guiando a las tropas de asalto por el camino más mortífero. El ataque mental del clan Yamanaka, como púas invisibles, perturba constantemente el pensamiento del comandante enemigo. El enjambre de insectos de Agurame Shiki se transforma en una nube mortal, oscureciendo la visión y devorando chakra. El contraataque de Konoha fue tan rápido y violento. Las aparentemente sólidas líneas de las fuerzas aliadas se desgarraron como cristal frágil ante este preciso golpe de la fuerza perforante. Las fuerzas de élite del servicio secreto irrumpieron a través de la brecha como fantasmas, como dagas afiladas, penetrando directamente en el corazón de las fuerzas aliadas, destruyendo frenéticamente los nodos de comando y los suministros logísticos. El caos se extendió como una plaga entre las fuerzas aliadas. La ya frágil confianza entre Kumogakure e Iwagakure se desvaneció en ese instante, reemplazada por la desconfianza mutua, el fracaso del mando y la lucha independiente. El ejército fue derrotado y el colapso fue como un deslizamiento de tierra. Retirada. Retirada. Todas las tropas. Rugió finalmente el comandante de las fuerzas aliadas, desesperado. Sin embargo, la derrota era inevitable. ¿Cómo pudieron los ninjas de Konoha dejar escapar una oportunidad tan dorada? Su ofensiva se expandió como un maremoto, una ola tras otra, persiguiendo y ampliando sus ganancias sin descanso. A lo largo de la frontera de 1000 millas, los sonidos de la batalla estremecieron los cielos y corrieron ríos de sangre. Pero esta vez, era Konoha quien perseguía al enemigo que huía. Senjugen permaneció de pie en la plataforma alta, impasible, mientras observaba la sangrienta persecución. La victoria en la guerra no le trajo alegría. Lo que se reflejaba en su ojo de la deducción eran incontables vidas perdidas y un futuro aún más sombrío. Ordene su voz permaneció tranquila perseguirlos hasta la frontera, pero no más allá. Cada unidad cubrirá al enemigo restante, eliminará las fuerzas enemigas restantes y consolidará la nueva línea defensiva. Sabía que Konoha necesitaba esta victoria para tomarse un respiro, pero no se debía perseguir demasiado a un enemigo derrotado. Una provocación excesiva a las dos grandes naciones solo provocaría un contraataque más frenético. Lo que Konoha necesitaba ahora era asimilar los frutos de la victoria, no una conquista interminable. Varios días después, las fuerzas combinadas de Kumogakure e Iwagakure, tras sufrir graves pérdidas, se retiraron en desorden a sus respectivas fronteras. La guerra fronteriza, que había durado meses, llegó a un final temporal con una contundente victoria para Konoha. Novel.com. Cuando la noticia llegó a Konoha, toda la aldea se regocijó. El miedo y la tristeza reprimidos durante tanto tiempo se transformaron en el éxtasis de sobrevivir a una catástrofe y en una reverencia sin límites por el tercer Hokage. El prestigio de Senjugen alcanzó una cima sin precedentes en esta prueba de hierro y sangre. La oficina del Hokage. El humo de la batalla se ha disipado, pero las tareas oficiales son aún más intensas. El Gen Senju lidia con montañas de informes de batalla, estadísticas de bajas, listas de compensaciones y humillantes y resentidas solicitudes de negociaciones de alto el fuego de Kumogakure e Iwagakure. Narakashima, Akimichi Tou, Uchiha Fugaku y otras figuras meritorias se alinearon a ambos lados, mientras que incluso Shimura Danzo estaba sentado en silencio en la esquina, sus ojos parpadeando con incertidumbre bajo sus párpados bajos. ¿Quieren hablar? Xuan dejó la carta en la mano con tono sereno. Bien, la guerra debería terminar. Señor Xuan, ¿deberíamos aprovechar nuestra ventaja y proponer condiciones aún más exigentes? Sugirió un anciano consejero radical.
Xuan negó con la cabeza. Hasta un león usa toda su fuerza para cazar un conejo. Aunque ganamos, fue una victoria pírrica. Konoha necesita tiempo para recuperarse, para asimilar su nuevo territorio, la zona fronteriza en disputa, y aún más, para lidiar con la verdadera amenaza. Estaba insinuando algo. Todos guardaron silencio, recordando la aterradora grieta espacial y la criatura aberrante. Las negociaciones son posibles, pero el resultado final debe ser claro. Xuan golpeó la mesa con los dedos. Primero, Kumogakure e Iwagakure deben reconocer públicamente el error de esta invasión y compensar a Konoha por todas las pérdidas de guerra. Segundo, ambos países deben ceder algunas zonas fronterizas estratégicamente importantes como zona de amortiguación para Konoha. Tercero, debe establecerse una zona desmilitarizada en la frontera, bajo la supervisión de Konoha. Las condiciones son exigentes, pero dado el impulso actual de Konoha, no es imposible. Además, Xuan miró a Kashima en Nara, las defensas fronterizas no pueden relajarse durante las negociaciones, especialmente la vigilancia de la dirección del país de las aguas termales. Sospecho que Black no se rendirá tan fácilmente. Entendido. Kashima asintió. Danzo. La mirada de Gen se desvió hacia la esquina. Danzo levantó la cabeza, con los ojos sombríos. El trabajo de inteligencia es crucial durante las negociaciones. Rod necesita operar a plena capacidad para determinar las verdaderas intenciones de los altos funcionarios de Kumogakure e Iwagakure, así como el sentimiento antibélico en sus países. De ser necesario, podemos tomar algunas medidas extraordinarias para asegurar condiciones favorables. La voz de Xuan tenía un matiz de frialdad. Un destello de luz brilló en los ojos de Danzo, y asintió levemente. Déjamelo a mí. Las herramientas del poder deben usarse en el lugar correcto. Xuan lo comprendía profundamente. Tras arreglar varios asuntos, todos se dispersaron. Xuan caminó solo hacia la ventana, contemplando cómo la aldea volvía gradualmente a la vida. Las heridas de la guerra necesitaban tiempo para sanar, las familias de los caídos necesitaban consuelo, era necesario construir nuevas defensas, la alianza con Tsunagakure debía fortalecerse y los niños de la Academia Ninja necesitaban crecer, y debajo de todo esto, la sombra que emana de la base lunar cuelga como la espada de Damocles. Abrió la palma de la mano y apareció un pergamino encriptado. Era un informe que Yunuziwei acababa de enviar sobre el avance tecnológico para interferir la frecuencia de comunicación de Xiao. Solo deteniendo la guerra con la guerra podemos crear una oportunidad para el desarrollo, murmuró Xuan para sí mismo, con una luz de determinación brillando en sus ojos de adivinación. Zetsu negro, acepto tu juego. Veamos quién puede darnos jaque mate más rápido. La guerra fronteriza ha amainado temporalmente, pero bajo el liderazgo del tercer Hokage, Gen Senju, Konoha está a punto de entrar en una nueva era más compleja y peligrosa. La de encontrar el equilibrio entre las ruinas de la posguerra y las amenazas del espacio exterior. El verdadero desafío nunca ha estado lejos. La noticia de la gran victoria de Konoha se extendió como reguero de pólvora, llegando rápidamente a todos los rincones del mundo ninja. En el país del fuego, el ambiente festivo casi disipó las nubes de guerra que los habían envuelto durante meses. Los civiles salieron a las calles, expresando su sincera gratitud al tercer Hokage, quien los había salvado de las llamas de la guerra. En las tabernas, la gente alzaba sus copas y coreaba el nombre de Senjugen, recordando sus hazañas de reparar el cielo con sus propias manos y repeler a las tropas enemigas en el campo de batalla como si fueran mitos. Sin embargo, dentro de la villa Konoha, especialmente en la oficina del Hokage y en el nivel central de toma de decisiones, había una atmósfera sombría que parecía fuera de lugar con las celebraciones afuera. El precio de la victoria fue alto. Cada nombre en la lista de muertos representaba la destrucción de una familia y la pérdida de una fuerza. Las nuevas zonas de contención designadas en la frontera requerían el despliegue de tropas, las largas líneas defensivas debían reconstruirse y la alianza con Tsunagakure debía fortalecerse aún más para prevenir posibles represalias. Mientras tanto, las delegaciones negociadoras de Kumogakure e Iwagakure, aunque ya estaban en camino, sabían que sería una lucha incruenta, pero igualmente peligrosa. Senjugen se encontraba en la cima de la roca Hokage, dominando la aldea, donde innumerables luces iluminaban gradualmente la ciudad. Su ojo de deducción operaba silenciosamente. Innumerables flujos de datos sobre la asignación de recursos, estrategias diplomáticas y reorganización interna surgían, colisionaban y generaban un sinfín de posibilidades en su visión. Kashima, ¿has preparado los documentos finales para las negociaciones? Preguntó Xuan a la sombra que lo seguía sin darse la vuelta.
La figura de Narakashima apareció silenciosamente, con un atisbo de cansancio en el rostro, pero su mirada se mantuvo alerta. Todo está listo, señor Yuan. Siguiendo sus instrucciones, hemos reservado un 15% de margen para negociar el monto de la compensación y el alcance del territorio cedido. Pero no cederemos en el tema del dominio y la supervisión de la zona desmilitarizada. Asintió Xuan levemente. ¿Hay alguna novedad de Danzo? Root se ha vuelto activo. Kashima bajó la voz. En Kumogakure, la facción pacifista, liderada por Tsuchidare, ha cobrado fuerza, pero la ira del Raikage sigue siendo difícil de apaciguar. Ya conoces la personalidad del cuarto Raikage. Por parte de Iwagakure, ese viejo zorro de Onoki parece estar usando la opinión pública en torno a la derrota para intensificar la purga de la disidencia en su contra, mientras intenta culpar del fracaso de la guerra a la imprudencia de Kumogakure. Como era de esperar, dijo Xuan con calma, envía un mensaje a Danzo, diciéndole que su gente puede apoyar adecuadamente la opinión pública de la facción pacifista en Kumogakure y en Iwagakure, quizás revelar información interesante a los enemigos políticos de Onoki, como que algunos de sus errores en el campo de batalla fueron en realidad un plan de Onoki para usar a otros para hacer su trabajo sucio. Un brillo de sabiduría brilló en los ojos de Kashima. Sí, lo arreglaré. Estas son tácticas deshonestas, pero esenciales para asegurar términos más favorables en la mesa de negociaciones y dar a Konoha más tiempo para un desarrollo pacífico. Gen sabía muy bien que la luz pura no podía sortear el atolladero del mundo ninja. Además, Xuan se giró, con la mirada aguda mientras observaba a Shikashi. ¿Ha llegado la carta secreta de Maki Asunagakure? Hemos llegado. Kashima sacó un pergamino encriptado de su bolsillo. El cuarto Kazekage, Rasa, está muy satisfecho con el resultado de esta alianza. Espera fortalecer aún más la cooperación económica y militar con Konoha, especialmente en el comercio de tecnología de marionetas y metales conductores de chakra. Al mismo tiempo, sugirió sutilmente que Konoha debería cuidar adecuadamente a los jóvenes genin de Sunagakure en los próximos exámenes Chunin. Xuan tomó el pergamino, lo examinó rápidamente y una sonrisa apenas perceptible se dibujó en la comisura de sus labios. Las intenciones de Rasa eran claras. Quería fortalecer el poder de Sunagakure mediante la cooperación y, al mismo tiempo, aprovechar la influencia de Konoha para asegurar mayor crecimiento y prestigio para la próxima generación de Sunagakure. Podemos acceder a algunas de sus solicitudes de cooperación, pero debemos conservar la tecnología principal. En cuanto a los exámenes Chunin, Xuan hizo una pausa. Dile a Rasa que Konoha da la bienvenida a la competencia justa. Los verdaderos genios no necesitan protección para destacar. Que envía un niño prometedor. Hay que ser fuerte para forjar el hierro. El futuro de Konoha depende en última instancia del talento que cultive. Gen tiene un plan claro para ello. Después de ocuparse a los urgentes asuntos diplomáticos y domésticos, Xuan volvió su mirada hacia Aburame Shimi, que había estado en silencio en un rincón de la oficina. Ziwei, ¿cuál es el progreso en la tecnología de interferencia para esa frecuencia de comunicación? Aburame Shiki se ajustó ligeramente las gafas de sol, con la voz tan firme como siempre. Basándonos en muestras extraídas de los restos de las aberraciones del campo de batalla y la energía que escapa de las grietas espaciales, hemos simulado con éxito la banda de frecuencia de fluctuación de chakra específica utilizada para la comunicación con los miembros principales de Akatsuki. El sistema Mirage, actualmente desarrollado, ya puede ocultar e inyectar información falsa eficazmente en un área pequeña. Sin embargo, para cubrir un área mayor o engañar a miembros de mayor rango, como Pain, se necesita una fuente de energía más grande y un conjunto de runas más sofisticado. Fuente de energía y matriz rúnica, y los dedos de Xuan tamborileaban suavemente sobre la mesa, su ojo de deducción destellando mientras innumerables fórmulas y modelos se construían rápidamente. El siguiente paso en el desarrollo del sistema de la torre espejismo estará vinculado a la construcción de una versión simplificada de la nueva barrera defensiva de la aldea, la matriz de los 4 soles carmesí. La energía natural que recoge la barrera servirá como fuente de energía auxiliar para la torre espejismo. Participaré personalmente en el diseño de las runas. No solo tenía que defenderse de los enemigos terrestres, sino que también debía empezar a cortar los tentáculos del espacio, la base lunar. Interrumpir las comunicaciones de Akatsuki era solo el primer paso. 8-9. Sí. Yunuzi hizo una reverencia y aceptó la orden. En ese momento, llamaron a la puerta de la oficina. Un ninjambu apareció y se arrodilló. El señor Okage, director de la Academia Ninja, y Uchiha Shisui, el mejor graduado de la clase A de año, solicitan una audiencia.
Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Xuan, seguido de comprensión. La guerra había terminado, y era hora de que la nueva generación de retoños brotara. Especialmente Uchiha Shisui, este joven brillante pero trágicamente destinado de la línea temporal original. ¿Qué clase de brillantez desataría en esta línea temporal que había alterado? Dejadles entrar. Un momento después, el director de rostro amable y un chico de cabello negro con ojos claros, que poseía una compostura y determinación más allá de su edad, entraron. Shisui hizo una reverencia respetuosa, su mirada se llenó de una reverencia no disimulada cuando se encontró con los ojos de Senju General Okage-sama, dijo el director con un tono de satisfacción. Los exámenes de graduación de este año han concluido y Uchiha Shisui se ha graduado con las mejores calificaciones en todas las materias. Como es costumbre, usted, Okage-sama, le asignará personalmente la tarea de ser mentor de un Jonin. Xuan observó al chico frente a él, con sus ojos de deducción activándose silenciosamente, no para sondear su corazón, sino para deducir innumerables posibilidades para su futuro. Vio una figura veloz como el viento, vio chakra verde ardiente, una alusión a Susanoo. Vio la soledad de luchar por el equilibrio entre la aldea y el clan, y también vio una posibilidad más brillante, conectada con el futuro. Uchiha Shisui, la voz de Senju-gen era suave pero tenía un poder innegable. Sí. Shisui inmediatamente enderezó la espalda. Conozco tu talento y carácter, dijo Xuan lentamente. El futuro de Konoha necesita un nuevo pilar. El maestro que he elegido para ti es tanto la sombra de Konoha como el pilar de su futuro. Hizo una pausa y, bajo las miradas curiosas del director y Shisui, pronunció el nombre. A partir de mañana, serás asignado al 6 Escuadrón de la Anbu, bajo el mando directo del capitán Kakashi Atake. Él guiará personalmente tu entrenamiento y tus misiones. Kakashi, quien heredó la voluntad del colmillo blanco de Konoha y el Sharingan, recibió la misión de guiar a Shisui, quien también poseía el Sharingan y albergaba la voluntad del fuego. Esto no fue una simple transferencia de poder, sino la continuación de un espíritu y un camino determinados. Xuan está ansioso por ver qué tipo de chispas creará esta nueva combinación. Shisui se detuvo un momento, luego sus ojos brillaron con una luz asombrosa y gritó emocionado. Sí. Okage-sama. No lo defraudaré. Después de disponer el drenaje del agua y despedir al director, la oficina volvió al silencio. Senju-gen regresó a la ventana. Había caído la noche, y las luces de Konoha se fundían en la oscuridad formando un cálido mar de luz. Bajo este mar de luz, se respiraban la alegría de la victoria, el dolor de la pérdida, un trasfondo de intriga y la esperanza de pasar la antorcha. La guerra ha terminado temporalmente, pero un juego de posguerra más complejo acaba de comenzar. Internamente, se debate el equilibrio de poder dentro de las familias y la crianza de la siguiente generación. Externamente, enemigos formidables acechan el campo de batalla, y las sombras acechantes de Zetsu Negro y el clan Otsutsuki. Respiró profundamente y la luz y la sombra de todo el pueblo se reflejaron en su ojo de deducción, así como la profundidad del lejano cielo estrellado. El juego ha comenzado y no hay vuelta atrás en ninguna jugada. Kakashi Atake se encontraba frente a la oficina del Hokage, rascándose su característico cabello plateado y desordenado con una expresión ligeramente desamparada. Acababa de terminar una larga misión de reconocimiento fronterizo y ni siquiera había tenido la oportunidad de volver a su dormitorio para leer con atención una nueva copia de Icha Icha Paradise cuando sus colegas Anbu lo llamaron con una cita urgente del Hokage. ¿Instruyendo a un Jonin? ¿O a un mocoso del clan Uchiha? La mirada inexpresiva de Kakashi reveló un atisbo de preocupación. El señor Gen sí que sabe cómo causarme problemas. Al empujar la puerta, uno encuentra solo a Senju-gen dentro de la oficina, inclinado sobre su escritorio revisando documentos. Señor Hokage. Kakashi hizo una reverencia perezosa. Senju-gen ni siquiera levantó la vista. Terminó de escribir la última anotación en el documento antes de dejar el bolígrafo y mirar a Kakashi. He leído el informe de la misión. Se ha confirmado que las inusuales fluctuaciones de chakra en la frontera del país del agua caliente están relacionadas con los miembros externos de Akatsuki. Sí, nos enfrentamos una vez. Eran muy escurridizos y usaban la rara técnica de liberación de ebullición. Parecen ser restos del clan de la nieve, dijo Kakashi sucintamente. Su propósito parece ser de reconocimiento, no de investigación a fondo. Xuan asintió, sin presionar para obtener más detalles. El departamento de inteligencia se encargaría. Te he llamado por otro asunto. Uchiha Shisui, el mejor graduado de este año, lo he asignado a tu equipo Anbu 6. Kakashi suspiró.
Señor Gen, yo mismo sigo siendo un Jonin problemático, cuidando niños, especialmente genios Uchiha, me temo, es precisamente porque eres tú, lo interrumpió Xuan con una mirada profunda. Shisui posee un talento excepcional y un temperamento aún más excepcional. Lo que necesita aprender no solo son las habilidades para matar enemigos, sino también cómo mantener la luz en la oscuridad y cómo encontrar el equilibrio entre poder y responsabilidad. En este sentido, nadie en toda la aldea oculta de la hoja está más capacitado que tú para enseñarle. El ojo de Kakashi se movió levemente y permaneció en silencio por un momento. Pensó en Obito, Rin y Minato Sensei. Esos recuerdos pesados de proteger, perder y heredar. ¿Él sabe de mí? Preguntó Kakashi, usando su Sharingan. Él sabe que eres un ninja respetable y poderoso, y eso es suficiente. Xuan se levantó y se acercó a la ventana. Tú decides cuándo y cómo contarle los detalles de su pasado. Kakashi, el futuro de Konoha no puede depender solo de nosotros, los viejos. Shisui, Itachi y muchos otros brotes necesitan la guía adecuada para convertirse en árboles gigantes que sostengan este cielo, en lugar de perderse en la oscuridad. Kakashi observó la figura del Hokage que se alejaba, finalmente cesó su negativa y se inclinó levemente. Entiendo. Haré lo mejor que pueda. No se trata solo de dar lo mejor de nosotros, se trata de hacerlo. Xuan se giró con un tono decidido e inquebrantable. La próxima misión de la sexta clase es eliminar al grupo de bestias espirituales inusualmente activo en el límite del bosque de la muerte. Lleva a Zisui contigo y deja que experimente un verdadero derramamiento de sangre. Protégelo, pero no se lo dejes tan fácil. Sí. Kakashi aceptó la orden y se marchó. Senju-gen sabía que confiarle Shisui a Kakashi era arriesgado, pero también una de las mejores decisiones tras calcular innumerables posibilidades con su ojo deductivo. Mientras tanto, en las afueras de la aldea de Konoha, en la base subterránea de la organización raíz. Apoyado en su bastón, Shimura Danzo observaba con su único ojo la imagen borrosa en la bola de cristal que tenía ante él. Un contorno general de la oficina del Hokage, observado a distancia mediante una técnica especial. No podía ver el interior, pero percibía el flujo de energía y el ir y venir de la gente. Darle el genio Uchiha a Kakashi ataque, la voz de Danzo era baja y ronca. Gen, ¿en qué estás pensando exactamente? ¿Intentas aliviar la tensión entre los Uchiha y la aldea a través de ese chico, Kakashi? ¿O hay alguna otra razón? Detrás de él, un miembro de Root enmascarado se arrodilló en silencio sobre una rodilla. Se dice que Uchiha Shisui despertó el Sharingan y es un genio excepcional. El ojo de Danzo brilló con un destello calculador. Tal poder no puede ser controlado por completo por la facción del Hokage. Informa a nuestros ojos dentro de los Uchiha que vigilen de cerca los movimientos de Shisui, especialmente su cambio de mentalidad tras seguir a Kakashi en una misión. Sí, respondió el miembro de Root en voz baja. Además, hizo una pausa Danzo, la delegación negociadora de la aldea de las nubes llegará en 3 días. El lugar de la negociación está situado en la zona de distensión, en la frontera entre el país del fuego y el país del agua caliente. Gen sin duda enviará guardias de élite y expertos en negociación. Que nuestra gente también se infiltre. Si es necesario, podemos crear un pequeño accidente para dirigir las negociaciones hacia una dirección más favorable para nosotros, no, más favorable para los intransigentes de Konoha. Siempre creyó que Senju-gen era demasiado blando en ciertos aspectos. Creía que los enemigos debían ser aniquilados y aprovechar todos los beneficios para garantizar la seguridad absoluta de Konoha. Claro. Los miembros de la raíz se desvanecieron como fantasmas. Danzo permaneció solo en la base tenuemente iluminada. El sonido de su bastón golpeando el suelo resonaba en los pasillos vacíos. Nunca confió en los Uchiha, ni confió plenamente en el sistema y el desarrollo de Senju general. Para él, solo el control absoluto y el poder oculto en las sombras eran la base para proteger Konoha. Al día siguiente, temprano por la mañana. 8:09 LCM. En el borde del bosque de la muerte, el aire estaba lleno de olor a tierra y un leve hedor a sangre. Uchiha Shisui vestía un chaleco verde nuevo con el emblema del clan Uchiha en la espalda, una espada corta en la cintura y una expresión de tensión y emoción apenas contenida. Era la primera vez que realizaba una misión de nivel Anbu como ninja de pleno derecho. Kakashi Atake mantuvo su habitual semblante lánguido, incluso con la diadema torcida, que le tapaba el ojo izquierdo. Junto a él estaban 2 miembros del equipo 6, ambos taciturnos y altamente cualificados miembros de la élite Anbu. Hola, ya estás aquí, bostezó Kakashi. Soy Atake Kakashi, tu capitán temporal. ¿Has visto el informe de la misión, verdad?
Sí, Capitán Kakashi. Respondió Shisui en voz alta, intentando aparentar calma. Eliminen a las bestias invocadoras anormales e investiguen el motivo de su actividad. MMM. Kakashi asintió, señalando el oscuro bosque que había detrás. No es seguro ahí dentro. Mantente cerca, no te quedes atrás y no uses tu Sharingan imprudentemente a menos que yo te lo ordene. ¿Entendido? Claro. El grupo se adentró en el bosque en silencio. Shisui siguió de cerca a Kakashi, percibiendo una atmósfera completamente distinta a la de los ejercicios escolares. La omnipresente sensación de peligro, las miradas acechantes en las sombras y los movimientos aparentemente casuales pero precisos del capitán que iba delante, cada paso aterrizando en la posición más segura. Pronto, se encontraron con su primera ola de enemigos. Varias bestias espirituales enormes con forma de lobo, colmillos salientes y pupilas escarlatas. Haz tu movimiento, ordenó Kakashi con calma. Los dos miembros de la Guardia Oscura desaparecieron al instante. Al instante siguiente, la luz de los kunais y las dagas brilló entre la manada de lobos, precisa y eficiente, sin apenas hacer ruido. Shisui agarró fuertemente su espada corta, a punto de lanzarse hacia adelante, pero Kakashi lo sujetó por el hombro. Mira. La voz de Kakashi resonó en su oído. Las batallas Anbu no se basan en movimientos llamativos, sino en la eficiencia. Elimina al objetivo con el menor coste y la mayor velocidad posible. Shisui observaba atentamente, observando que cada ataque de los miembros del Anbu apuntaba directamente a puntos vitales, con una coordinación impecable y casi sin movimientos superfluos. Esto era completamente diferente del estilo Uchiha de esgrima que había aprendido en su clan y escuela, que enfatizaba la forma y el poder. En ese momento, un lobo alfa excepcionalmente fuerte apareció repentinamente por el flanco, moviéndose a una velocidad asombrosa, y cargó directamente contra Shisui. El hedor era casi insoportable. Las pupilas de Shisui se contrajeron e instintivamente buscó su Sharingan. No te muevas. Se escuchó el grito bajo de Kakashi. Al mismo tiempo, un rayo brilló. Chidori. Un agudo grito de pájaro atravesó el aire cuando la figura de Kakashi apareció ante él. Su mano, envuelta en la espada relámpago, atravesó el cráneo del lobo como una lanza afilada. El poderoso chakra del elemento relámpago carbonizó al instante sus órganos internos. El lobo alfa ni siquiera tuvo tiempo de lanzar un aullido antes de desplomarse en el suelo. Kakashi se sacudió la sangre de las manos y se giró para mirar a Shisui, quien aún estaba algo aturdido. Sus ojos inexpresivos carecían de energía. Tu reacción fue demasiado lenta. En el campo de batalla, un momento de vacilación puede ser fatal. Recuerda esa sensación. Shisui contempló el cadáver del lobo en el suelo, luego el rostro sereno e inexpresivo de Kakashi, con el corazón aún latiendo con fuerza. ¿Era esto un combate real? Tan directo, tan brutal, tan completamente diferente de los glamurosos duelos ninja que había imaginado. Lo entiendo, Capitán Kakashi. Shisui respiró hondo. La emoción en sus ojos se desvaneció y dio paso a una expresión más seria. Kakashi asintió levemente. Avancemos. Shisui, tú estás a cargo del flanco izquierdo. Usa tus habilidades sensoriales, no tu Sharingan. Sí. El grupo avanzó en silencio una vez más. Shisui luchaba por regular su respiración, expandiendo su percepción de chakra, atento a cualquier perturbación a su alrededor. Empezaba a comprender el profundo significado de la decisión del Hokage de ponerlo bajo las órdenes del Capitán Kakashi. Lo que aprendería allí era mucho más que un simple ninjutsu poderoso. Más profundo en las sombras del bosque de la muerte, un par de ojos, que no pertenecían a una bestia invocadora, llenos de malicia e indagación, observaban al equipo desde lejos a través de las capas de ramas y hojas, especialmente a la joven figura Uchiha. Los nuevos brotes de las hojas comienzan a crecer en medio del derramamiento de sangre, mientras las corrientes subterráneas del voyeurismo nunca dejan de surgir. En la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Agua Caliente, en una sala del Consejo Neutral improvisada, la atmósfera era tan pesada que parecía que se podía exprimir agua de ella. Representantes de Konoha, Kumogakure e Iwagakure se sentaron en tres lados de una larga mesa. El representante de Konoha estaba encabezado por Nara Kashima, acompañado por un experimentado asesor diplomático y poderosos guardaespaldas Jonin. El representante de Kumogakure estaba encabezado por Tsuchida, cuya expresión tranquila ocultaba una humillación y un resentimiento reprimidos. Varios imponentes Jonin de Kumogakure se sentaron a su lado, entre los cuales un joven musculoso y de piel oscura, Darui, destacaba especialmente.
El representante de Iwagakure estaba encabezado por un asesor veterano conocido por su astucia, Kyoto. Onoki no estaba presente, y era evidente que seguía observando la situación. Las negociaciones fueron tensas desde el primer día. César la garganta arcoíris y 3 puntos estratégicos alrededor del castillo Ozuki. Pagar reparaciones de guerra equivalentes a 3 años de ingresos fiscales de Konoha. Y exigir una disculpa pública. Un iracundo Jonin de Kumogakure golpeó la mesa con el puño, mirando a Kashima Nara con enojo. Konoha, no tientes a la suerte. Nosotros, Kumogakure, no estamos en el punto de ser masacrados. Nara Kashima ni siquiera levantó los párpados, tomó lentamente su taza de té y dio un sorbo. ¿Demasiado? Cuando ustedes, en alianza con Iwagakure, invadieron descaradamente la frontera de mi Tierra del Fuego, causando numerosas bajas y pérdidas materiales, ¿alguna vez consideraron la palabra demasiado? La garganta arcoíris controla la garganta de la entrada de la Tierra del Rayo a la Tierra del Fuego, y la zona alrededor del castillo Ozuki es fuente de constantes conflictos. Ponerlos bajo la jurisdicción de Konoha es por el bien de la paz a largo plazo en la frontera. En cuanto a las reparaciones, eso es solo una parte de compensar nuestras pérdidas. Una disculpa pública es el precio moral que deben pagar. Su voz era tranquila, pero tenía un poder innegable. Cada palabra golpeaba el corazón del representante oculto de la nube como un martillo. ¿Moralidad? HMPH. Se burló Wantu de Iwagakure, intentando desviar la atención. Este conflicto tiene un origen complejo. Si no fuera por la instigación de ciertas fuerzas, ¿cómo pudo la situación llegar a este punto? Es justo que Konoha se haga cargo únicamente de nuestra responsabilidad. Además, Konoha utilizó métodos desconocidos para crear una grieta espacial a gran escala en esta batalla, cuyo daño supera con creces el de la guerra convencional. ¿No debería Konoha también darle una explicación al mundo ninja? Apuntó directamente a las fuerzas no convencionales de Konoha, intentando arrastrar a Konoha a la refriega y aliviar la presión de su lado. Nara Kashima anticipó este movimiento y respondió con calma. En cuanto a la grieta espacial, tenemos amplia evidencia que sugiere que su origen es una fuerza clandestina que intenta perturbar el mundo ninja. Konoha también fue víctima, y gracias a los valientes esfuerzos del tercer Hokage, esta amenaza fue eliminada a tiempo. Parece que tu bando está conectado con esta fuerza. De lo contrario, ¿por qué esas aberraciones solo atacaron las defensas de Konoha y no dañaron a las fuerzas aliadas? Él cambió la situación, su mirada penetrante recorrió la plataforma de tierra y el suelo amarillo. Los líderes de Konoha habían llegado a un consenso sobre la información sobre Zetsu Negro y Akatsuki. Revelar esta información apropiadamente durante las negociaciones intimidaría a la otra parte y les permitiría mantener la superioridad moral. Las expresiones de Tutai y Wantu cambiaron ligeramente. De hecho, tenían algunas conjeturas sobre el origen de la grieta espacial, e incluso habían tenido contactos privados, pero no se atrevían a admitirlo. Desconocían el alcance de las pruebas que Konoha había reunido. Tonterías. Negó categóricamente Wantu. Tanto si es una tontería como si no, ambos sabemos la respuesta. Kashima sonrió levemente, sin insistir más, y en su lugar presentó otro documento. Este es un borrador sobre el alcance específico y el mecanismo de supervisión de la zona desmilitarizada. Por favor, échenle un vistazo. Konoha insiste en que la autoridad de supervisión debe estar dirigida por Konoha para garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones. Las negociaciones se estancaron y llegaron a un punto muerto. Cada cláusula, cada palabra, iba acompañada de acalorados argumentos y maniobras turbias. Fuera de la sala del consejo, en lo que parece ser un área tranquila y pacífica, surgen corrientes subterráneas debajo de la superficie. Miembros de Anbu y Rod de Konoha acechaban como fantasmas entre los árboles y las rocas, vigilando de cerca todos los movimientos en un radio de varios kilómetros. Ninjas de élite de Kumogakure e Iwagakure también estaban dispersos, atentos a posibles trampas. El equipo 6, liderado por Kakashi Atake, era responsable de patrullar la zona en forma de abanico al sureste de la sala del consejo. Shisui Uchiha lo seguía de cerca. Tras su primera misión en el Bosque de la Muerte, gran parte de su infantilismo se había desvanecido. Su mirada era más aguda y sus movimientos, más serenos. Capitán, a las 3 en punto, a 700 metros de distancia, hay una leve reacción de chakra. Es muy sutil, y parece estar observando la cámara del consejo, informó Shisui en voz baja. Su capacidad para detectar chakra se había perfeccionado en combate real. Noviembre. Kakashi miró en esa dirección con expresión seria y dijo con pereza.
La técnica de ocultación de piedras de Iwagakure, un viejo truco. Ignórenla, siempre y cuando no haya anomalías en nuestra zona. Recuerden, nuestra misión es prevenir imprevistos, no provocar nada. Sí. Shizuya sintió, pero permaneció muy alerta. Podía percibir que bajo la calma superficial se escondía una atmósfera inquietante. Mientras tanto, en las sombras, un miembro de la raíz con una máscara de pájaro usaba una técnica especial de espejo de agua para observar las microexpresiones y los movimientos de los labios del negociador. Transmitía la información en tiempo real a Danzo en Konoha. La actitud de Tsuchitai se ha suavizado un poco, pero la facción proguerra dentro de Kumogakure está bajo una inmensa presión. Hiroto intenta desviar la culpa hacia el este y sembrar la discordia entre Konoha y Kumogakure. La propuesta de Konoha de supervisar la zona desmilitarizada enfrenta una resistencia considerable. Danzo escuchó el informe, con un brillo frío en su único ojo. Parece que necesitamos echar más leña al fuego, murmuró para sí mismo. Deja que la serpiente se mueva un poco, que altere el agua potable de la delegación de la aldea de las nubes. No tiene por qué ser fatal, pero debemos hacerles sospechar que Iwagakure está detrás. Luego, accidentalmente filtrar la noticia de que Iwagakure está reforzando secretamente sus tropas en la frontera al equipo de reconocimiento de la aldea de las nubes. Sí. Llegó la respuesta desde las sombras. Los métodos de Danzo eran tan insidiosos y efectivos como siempre. No buscaba la paz, sino sembrar la discordia y el odio entre Kumogakure e Iwagakure, asegurando así que Konoha pudiera obtener los mayores beneficios e incluso, sentar las bases para posibles acciones futuras. Dentro de la oficina del Hokage, un enorme espejo de agua flotaba ante Senjugen, mostrando con claridad la escena en tiempo real de la negociación y el flujo de chakra entre los participantes. Su ojo de deducción operaba silenciosamente, analizando las verdaderas intenciones tras cada expresión y cada palabra de la conversación, así como las posibles reacciones en cadena. Fue testigo de la excepcional habilidad de Kashima Nara para controlar la situación, así como de la ira contenida y las intrigas de los representantes de Kumogakure e Iwagakure. Al mismo tiempo, también vio las sutiles y ocultas acciones de Danzo. Gen frunció el ceño levemente, pero no lo detuvo. Algunos trucos sucios pueden ser sorprendentemente efectivos en ciertas situaciones. Mientras no excedan el alcance controlable, puede tolerarlo por el momento. El equilibrio siempre es un desafío que los gobernantes deben afrontar. Su mirada se extendía más allá de la mesa de negociaciones, como si pudiera ver un futuro más lejano. El alto al fuego con Kumogakure e Iwagakure era solo el primer paso. El verdadero objetivo final era integrar las fuerzas internas, aumentar la fuerza general, enfrentarse a Akatsuki y Zetsunegro, y finalmente eliminar la amenaza del clan Otsutsuki. Esta mesa de negociaciones es solo una esquina de un tablero de ajedrez más grande. Y él, Senjugen, no solo es un jugador, sino que también está a punto de convertirse en quien decide las reglas del juego. Envíale un mensaje a Kashima, le ordenó Gen a Lambu, que estaba a su lado. Podemos hacer una concesión del 5% en la compensación como condición para que cedan en su supervisión de la zona desmilitarizada. Al mismo tiempo, recuérdale que preste atención a la actividad inusual dentro de la delegación de Kumogakure. Danzo podría haber tomado la iniciativa. Sí. Las figuras sombrías desaparecieron. Xuan volvió la mirada hacia el espejo de agua. La información fluía en su ojo de la deducción, esbozando varios posibles escenarios diplomáticos futuros. Las negociaciones continúan. Y los movimientos fuera del tablero nunca cesan.